así al programa, tenemos que ya tener definido algunos puntos que nos van a servir para hacer la modelación y el análisis. Voy a comenzar a describir qué puntos vamos a analizar y qué puntos vamos a tomar ya para este segundo proyecto, ¿ya? Voy a comenzar describiendo lo que es las características de los materiales, que son los datos de diseño, ¿no? Los datos de diseño. ¿Qué datos de diseño vamos a utilizar? Vamos a utilizar los siguientes datos de diseño para este segundo proyecto. Yo se los voy a hacer saber en el grupo de la misma manera. Vamos a utilizar una resistencia del hormigón a compresión, en este caso, de 250. Ya, este va a ser nuestra resistencia característica del hormigón de 250, ¿qué? Kilogramos, sabemos nosotros, kilogramos por centímetro cuadrado. Este va a ser entonces justamente la resistencia cilíndrica del hormigón. ¿Qué datos más yo necesito? ¿Qué datos más yo necesito? Yo necesito, además de esto, lo que es la afluencia del acero. Esta afluencia del acero que tiene que ver con la resistencia límite de la afluencia del acero. ¿Cuánto va a ser? Vamos a nuevamente utilizar la afluencia de, en este caso, de 5.000. 5.000 también unidades de kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué más necesitamos para el diseño? Además de eso, necesitamos lo que es la capacidad portante del suelo. ¿Cuál es esa capacidad portante del suelo? La que nos proporciona justamente un estudio de suelos. Vamos a utilizar en este caso para este proyecto una capacidad admisible del suelo igual a 1 kilogramo por centímetro cuadrado. ¿Ya? Ahí está. Entonces, estos son los principales materiales o características físico-mecánicas de estos materiales que nosotros vamos a emplear para justamente definir dentro del programa. ¿Qué más? ¿Qué puntos más tenemos que analizar de los materiales? Lo que tiene que ver con el material, por ejemplo, tiene que ver justamente el peso específico, ya lo tenemos conocido. No es un valor, digamos, que podemos definir, es un valor ya conocido, tanto para el acero como para el hormigón. De la misma manera, lo que es el coeficiente de Poisson. Asimismo, también los recubrimientos en los elementos estructurales y demás. Entonces, estos creo que son los principales parámetros mecánicos de los materiales que nosotros vamos a definir para el proyecto. Ya, entonces este era nuestro punto de partida. Teníamos que saber siempre qué materiales van a estar justamente compuestos, los elementos estructurales. El hormigón, su principal característica es su resistencia. Su resistencia entonces tomamos como 250. El acero es justamente tiene que venir con su principal característica, que es su límite de fluencia, que es 5.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Y lo más importante que nosotros nos interesa es justamente en la materia es la capacidad portante del suelo. Esta capacidad portante del suelo que tiene que ver con el estudio de suelos que se haga en dicho lugar, ¿no? En dicho lugar de emplazamiento. Voy a gastar un plano, vamos a ver un plano arquitectónico cualquiera, el cual vamos a justamente modelar. Modelar entonces el número justamente de pisos que vamos a definir para este segundo proyecto. ¿Ya? De esta manera, entonces, estos términos nosotros los definimos. No son unos términos que nos van a dar cuando nosotros ya tengamos justamente que hacer un diseño completo de la estructura. Nosotros tendremos que justamente definir estos términos que son muy importantes. ¿Qué más teníamos justamente que ver? También teníamos que ver con el tema de cargas, para justamente hacer un análisis. Nosotros a los elementos estructurales teníamos que definirle las cargas. Ya, voy a comenzar a definir las cargas. Esto creo que no se ha hecho en el primer proyecto, a pesar que les he mostrado ya diapositivas cómo se obtenían esto de las cargas. Voy a comenzar abriendo lo que es el tema del plano arquitectónico. Voy a abrir un plano arquitectónico que yo he rescatado. Ahí está. Es un plano arquitectónico cualquiera que estoy agarrando.
Ya, ahí está. Este es mi plano arquitectónico que yo voy a modelar. Voy a comenzar a ver si tiene y cumple todas las características que yo justamente necesito a la hora de hacer la modelación. Fíjense que es un plano irregular. Este es un plano irregular donde justamente, a ver, en este caso cumple con las características. A ver, tiene hasta 7 pisos, incluso la cubierta más, tiene una cubierta en la parte superior, que no se ve, ¿no? Es una pequeña cubierta. Tiene una parte que justamente es una terraza y demás. A ver, creo que está uniéndose alguien, vamos a aceptarle. Ya, entonces fíjense que aquí tenemos los términos que eran muy importantes a la hora, los términos que eran muy importantes a la hora justamente de detallar, era el plano de fundaciones. Fíjense que aquí está su plano de fundaciones. Voy a ver qué tipo de fundaciones han colocado o aproximado justamente este arquitecto, el que ha realizado este plano justamente arquitectónico. Fíjense que aquí justamente yo puedo ver zapatas aisladas y también lo que puedo ver, una losita que justamente se puede ver para el ascensor, netamente para el ascensor. Luego puedo ver justamente zapatas aisladas que tienen que ver con las columnas. Luego veo justamente zapata combinada, una zapata combinada. Me voy a acercar a esta zapata combinada, una zapata combinada que ya está, en este caso, con lo que es la asignación de columnas. Me fijo aquí entre los ejes C y D. C y D se está planteando una zapata combinada. Ahí está una zapata combinada entre los ejes C y D del eje 3. Del eje 3, ¿no? Ahí está. Es una zapata combinada C y D. Ahí está entre el eje 3. Luego tengo zapatas aisladas. Tengo zapatas aisladas. Estas zapatas aisladas que nosotros ya las hemos visto. Ya las hemos visto justamente en el primer proyecto. Aquí yo tengo otra zapata combinada que justamente es entre 3 columnas. Fíjense que ahí yo tengo una zapata combinada entre 3 columnas. Ah, ya, entonces se puede hacer una zapata combinada entre 3 columnas. Este es justamente el planteamiento del arquitecto. Este es el planteamiento del arquitecto. Sus fundaciones, él está más o menos tanteando que podrían ser de esa manera, que podrían ser de esa manera. Cuento ahí con secciones de columnas. Fíjense que ahí me proporciona las secciones de las columnas. Me dicen que para estos 7 pisos puedes utilizar columnas de esquina de 30 por 30. De 30 por 30 se ve ahí muy bien. Las columnas de borde que nosotros podemos ver ahí, de 30 por 60. Fíjense que ahí están las columnas de borde, ¿no? La columna más amplia entonces sería una columna de esa, creo, de 30 por 60. Esa es la columna más amplia. Nosotros vamos a definir, vamos a ver qué secciones le podemos colocar, porque no vamos a cargar los 7 pisos en sí. Esta edificación ahorita está como para 7 pisos, pero las columnas que está proponiendo en este caso el arquitecto pueden ser cambiadas por el ingeniero, pueden ser movidas, pueden ser rotadas, puede haber eliminación de columnas. Entonces nosotros tenemos que ver finamente en el entrepiso. En el entrepiso tenemos que ver justamente estas columnas, dónde están ubicadas. Ahí se puede ver que justamente también se tiene un ascensor. Y la fundación del ascensor en este caso es una losita. Fíjense que es una losa de fundación, una pequeña losa de fundación ahí que tiene el ascensor, la caja del ascensor. Y el ascensor en este caso está modelado como un elemento de muro estructural, un elemento de muro estructural. Les había dicho también que justamente antiguamente no se colocaban muros estructurales en los sectores donde se encontraban los ascensores, sino lo que era columnas perimetrales en sus 4 puntos, columnas perimetrales, y todo el perímetro era rellenado con lo que era tabiquería, con lo que era tabiquería. Actualmente en las construcciones antiguas se tiene todavía ese tipo de construcciones, pero en las nuevas construcciones ya no tratan de colocar columnas, sino directamente un elemento estructural que va a servir, además de colocar un muro estructural, además va a servir de un elemento rigidizador
para los efectos sísmicos que tenga la edificación, efectos sísmicos. La ubicación del ascensor es muy importante a la hora de colocar dentro de la edificación, es muy importante, porque ahí tiene que ver justamente el centro de masas que justamente se va a definir por entrepisos, ¿ya? Esto hablándoles más, digamos, para un cálculo con muchos tipos de cargas. En edificaciones, la carga más importante de análisis es el sismo, es el sismo. Actualmente está de moda, ¿no? De moda está hacer justamente un análisis dinámico con sismo, tanto con cargas estáticas y con cargas dinámicas, ¿no? Está de moda hacer un análisis sísmico. Entonces, lo que yo les había dicho es que al final del curso vamos a hacer la modelación de una edificación de aproximadamente 15 niveles o 15 pisos. Vamos a hacer la modelación y diseño de todos los elementos estructurales. ¿Qué quiere decir esto? Este le podemos tomar como ejemplo o podemos cambiar. Aquí justamente yo tengo 7 pisos, pero esto yo lo puedo volver tal vez, qué sé yo, por ejemplo, unos 15 pisos, aumentando el piso tipo que se esté justamente manejando, porque me parece interesante esta edificación. ¿Por qué? Fíjense que tiene sótano, ahí tiene un sótano. Entonces también va a haber efectos de carga que son laterales por debajo del terreno. Entonces hay muros de contención, muros de contención. Luego se tiene aquí justamente también, hay que ver justamente que cuando son edificios de gran altura, tenemos que ver que justamente las columnas, ya no vamos a hablar pues de secciones pequeñas, ya no vamos a hablar de secciones pequeñas, sino vamos a hablar de columnas robustas. Eso cuando justamente se hace el plano arquitectónico, se le menciona bien en claro a lo que es el arquitecto. El arquitecto tiene que tomar en cuenta que si está haciendo una edificación de unos 10 a 15 pisos o mayor a 15 pisos, tiene que ser pues justamente generoso a la hora de definir las secciones, entonces las columnas. ¿Por qué? Porque nosotros al final, nosotros definiremos la sección óptima de todos los elementos estructurales. La sección óptima de todos los elementos estructurales. Ya viendo justamente los pisos, en este caso los pisos tipos que tienen esta edificación, fíjense que la planta del semisótano, entonces en este caso se cuenta con un parqueo, con un parqueo. Ahí está, se está contando con un parqueo. Y yo creo que al hacer un parqueo dentro de una edificación, ya no es conveniente hacer zapatas aisladas, ni zapatas combinadas, ni zapatas conectadas. Más bien, estaríamos hablando, en este caso, de una losa de fundación, hablando de una losa de fundación. Entonces, creo que este tipo de fundaciones, en este caso, ya serían rechazadas, ya serían rechazadas. Pero el arquitecto ha tanteado más o menos cómo deberían de ser sus fundaciones. Al final de cuentas, el ingeniero que está a cargo del cálculo estructural de la edificación definirá pues qué tipo de fundación va a darle a esta edificación, qué tipo de fundación le va a dar a la edificación. Eso es muy importante. Entonces, acá tenemos los entrepisos. Fíjense que tenemos la planta baja, ahí está la planta baja, justamente se puede ver. Este es un edificio, veamos a ver su carimbo, creo que es un edificio netamente para oficinas. Ya dice acá, justamente es un edificio multifamiliar, entonces de departamentos, digámoslo así. Es un edificio de netamente de departamentos, todo el edificio solo de departamentos. Entonces las cargas vivas van a ir relacionadas a la función que le van a dar a la edificación. En este caso yo tendré que ver qué carga viva le voy a dar a estos departamentos. ¿Qué carga viva le voy a dar a estos departamentos? A ver, por ejemplo, veamos el tema de la tabiquería. Fíjense que la tabiquería, por ejemplo, en la planta baja, no hay mucha división, no hay mucha división. Entonces, por ejemplo, cuando yo analice el tema de las sobrecargas muertas o cargas muertas que ya tienen que ver con los acabados, puedo definir que la tabiquería no es muy densa en todo esta planta baja. Veamos los otros pisos. Fíjense que la planta tipo y 2 y 3, que es una planta tipo,
se puede ver justamente que está ahí ya una mayor cantidad de separaciones de muros. Entonces quiere decir que un poco ya se está aumentando la densidad de los muros. Se está aumentando la densidad de los muros. Veamos aquí justamente la planta tipo que me dice que es del cuarto, quinto y sexto piso. Fíjense que también tiene una densa separación entre lo que son los muros ya de la tabiquería. ¿Puede haber alguna diferencia? Sí, entre pisos puede haber alguna diferencia, pero creo que estoy viendo que es casi similar. Hecho de que aquí, digamos, por ejemplo, aquí hay un patio justamente donde están los ejes, en este caso no están aquí dibujados estos ejes, pero tendríamos que definirlos. Ahí están. En esta parte de la esquina tenemos justamente la cocina y ahí tiene un patio, ¿no? Es un patio, entonces es una terracita ahí, es una terraza en ahí, una salida. Y en la parte de arriba, por encima de los pisos, eso ya es techo, ahí está, ya es techo. Hay que tomar en cuenta todos los ambientes que tienen que ver a la hora de hacer el análisis de las cargas muertas. Es muy importante definir eso, es muy importante. Por eso cuando estemos haciendo el análisis de la edificación que les estoy proponiendo, si se portan bien, los vamos a hacer con todos los diseños de todos los elementos estructurales. Entonces van a ver cómo voy a ir detallando todos estos puntos específicos. Y ahí está, justamente tenemos este nivel del séptimo piso, se puede ver ahí el séptimo piso. Fíjense que hay una gran separación entre columnas, diciéndolo así. Entonces, cuando yo veo que hay mucha separación entre columnas, ya no hablaré pues de una losa maciza, por ejemplo, una losa maciza, porque en este caso una losa maciza me va a generar mucha carga muerta dentro de su peso propio. Entonces me va a generar mucha carga muerta. Yo tendré que plantear como ingeniero estructural, yo tendré que plantear otro tipo de entrepiso, que en este caso puede ser justamente una losa aligerada, ya sea en una o dos direcciones, ¿no? Puedo combinar, puedo combinar dentro de los paños, puedo combinar este sistema, ya sea unidireccional o bidireccional. Entonces, ahí ya voy a tener justamente ya que definir otro tipo de entrepiso, ya no hacer como en el primer proyecto, por ejemplo, una losa maciza. Luego tenemos acá justamente el tema de la cubierta. Si se puede ver, aquí en la parte superior ya, en el techo en sí, o cubierta, tenemos una cierta área de terraza. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí, por ejemplo, yo ya no veo el tema de tabiquería. Entonces aquí, por ejemplo, esa carga muerta que yo la tendría que sumar de lo que es la tabiquería, ya no la tomo en cuenta aquí. ¿Por qué? Porque justamente ya no hay pues muros, ya no hay muros, tiene una gran diferencia. Y más arriba tenemos justamente la tapa del ascensor. Ahí está justamente la que dice losa cubierta ascensor. Es una pequeña losa ahí, ¿no? Una losa. Esta losita puede ser también en una dirección o podemos tomarla como es una pequeña losita, podemos tomarla justamente como una losa maciza, si fuera el caso. Tenemos unas pequeñas cubiertas. Tal vez ahí, justamente ahí arriba, tienen algún churrasquerito justamente donde están haciendo cubiertas estas, ¿no? Vamos a ver la vista en elevación de esta edificación. Veamos cómo se ve justamente esta edificación en sus alzados. Ahí está, tenemos una vista de noreste, ahí está la principal vista, creo que esta es la principal vista, ahí está, donde se ve justamente toda la parte arquitectónica de la edificación. Ahí está, se está viendo justamente toda la parte arquitectónica de la edificación. Fíjense que por encima del nivel de terreno se tiene un pequeño parqueo. Se tiene un pequeño parqueo, ahí está, se tiene un pequeño parqueo. Ahí se puede ver bien claro. Aquí se puede ver bien claro. Fíjense que hay una rampa que justamente es de acceso a justamente el motorizado. Ahí está, es una rampa de acceso a la edificación. Entonces,
Ahí yo puedo ver que justamente a la hora de definir las cargas, tengo que tomar en cuenta en ese nivel justamente el peso de las movilidades. Por ejemplo, el peso de las movilidades que tienen que ver con la carga muerta que va a estar dentro de ese entrepiso. ¿Qué más puedo ver? Es una elevación sudoeste, ahí está, como se ve más o menos. Las cubiertas no se ven porque están justamente tapadas, están recubiertas, las cubiertas están ahí, recubiertas. Puedo ver la otra vista, que en este caso es sudeste, ahí está, se encuentra la información, en este caso en elevación, se encuentra ahí la información, y tengo acá justamente el detalle de corte, estos detalles de cortes que siempre para una edificación, ustedes siempre van a encontrar como mínimo dos cortes que se los hacen no en cualquier punto, no se los hace en cualquier punto, no se los hace en cualquier punto. ¿Por qué? Porque justamente aquí es muy importante hacer el corte. Por ejemplo, yo he aprendido que los planos arquitectónicos, el corte siempre se los realiza donde justamente está haciendo la escalera. Veamos ese corte, que fíjense, el corte BB, ahí está el corte BB, está justamente justo en la escalera está haciendo el corte. Cuando yo he hecho justamente mi proyecto de grado, he hecho también este corte justamente en la escalera, y otro donde justamente tiene que verse el muro del ascensor, para que se vea ese detalle del muro del ascensor. Ahí está, se puede ver que justamente ahí está, justo aquí la escalera está bien mostrada. Fíjense que esa es la distribución de los peldaños. Esa es la distribución de los peldaños. Yo con estos peldaños, lo que yo puedo calcular es, porque esto aquí no me va a decir, es la altura de la huella y la contrahuella. La contrahuella en este caso sería la altura, y la huella sería justamente esa distancia horizontal. Ya, entonces es muy importante esto, muchachos. Este corte es muy importante a la hora de chequear justamente el detalle de escaleras. Nosotros aquí definimos justamente la altura de la contrahuella, definimos. Aquí tenemos la altura de los entrepisos. Fíjense que la altura de los entrepisos no está tomado en cuenta de piso a piso, no está tomado en cuenta. Aquí está tomado en cuenta una altura de viga. Fíjense que su altura de viga que está planteando el arquitecto dice que va a ser 30 centímetros. Ahí está, 30 centímetros que va a ser su altura de su viga. Está planteándola. Nosotros vamos a ser los que vamos a decir, este es la altura de la viga. Ahí nos está planteando de esa manera. Pero lo que sí yo debo cuidar es justamente, por ejemplo, a ver si puedo rayar sobre esto. Ah, ya. Voy aquí un poquito a rayar. Ya. Por ejemplo, el arquitecto me está diciendo que esta es mi viga, por ejemplo, y este es mi piso. Digamos, este es el primer piso y este es el segundo piso. Entonces, el arquitecto me está acotando de esta manera. Me está acotando hasta donde termina la viga, supongamos 280. Y eso está haciendo con todos los niveles. Aquí viene la otra viga y está acotando de piso a viga. De piso a viga me está mostrando su acotación. Yo ya sé que justamente esta acotación de su viga dice que vale 0.30. No me interesa a mí esto. Esta altura de 280 no me interesa. Yo necesito esta altura desde piso a piso. Esta es la altura que yo necesito. Esta es la altura. 280 más 0.30, entonces será 3.1. Esta es la que yo justamente necesito, no la otra, tal cual me está mostrando. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que esta altura de viga es más tal vez va a ser justamente, supongamos, 50 centímetros, y no la que justamente nos ha planteado el arquitecto, ¿no? No la que nos ha planteado el arquitecto. Entonces, esta altura, tal cual me está mostrando el plano arquitectónico, no me sirve. No me sirve.
¿ya? Entonces eso hay que tener mucho cuidado porque nosotros para eso estamos, para eso estamos. Las personas que están haciendo el cálculo estructural están para esto, para justamente definir estas alturas, ¿ya? Entonces ahí yo puedo ver eso, a 260 era, perdón, 260. Por ejemplo, fíjense, rápidamente nada más. Fíjense que, a ver, cuantificando ahí el número de peldaños, por ejemplo, el número de peldaños que llega desde el primer nivel hasta el segundo nivel, justamente fíjense que es 16 peldaños, ¿no? 16 peldaños. ¿Qué quiere decir eso? Ahí están los 16 peldaños, ¿no? Los 16 peldaños. Entonces, según este número de peldaños, yo, por ejemplo, puedo calcular a qué altura justamente es la contrahuella que ha definido el arquitecto. Seguramente habrá utilizado 0,17 centímetros, o perdón, 0,17 metros o 17 centímetros, 16,5, 18, o qué altura habrá colocado para justamente definir la altura del entrepiso. Yo no puedo cambiar su altura de entrepiso, yo no puedo cambiar, pero sí puedo hacer una mejora, por ejemplo, de las secciones de los elementos estructurales. Entonces tengo justamente 16 huellas ahí, ¿ya? Entonces 16 huellas, entonces la altura total, la viga es 30 centímetros, más la altura en este caso de piso a viga que me está proponiendo es 260. Por lo tanto, más los 0,30, entonces esta me da una altura de piso a piso de 3,20. 3,20. Ahí está, 3,20, ¿no? Esta altura que están acá, fíjense, la altura está ahí, 3,20. Entonces, aquí, para llegar a esta altura de 3,20, yo tengo 16 huellas. 16 huellas. Voy a pensar que haya hecho con una altura de 0,17 centímetros o 0,17 metros. Si es 0 por esa altura, a ver, veamos cuántas justamente, cuánto es justamente la altura de la contrahuella. Me da justamente un valor, en este caso, no es igual a 0,17. Pienso que lo ha hecho con 18. No, tampoco. Con 18 ha tenido que trabajar entonces tal vez con 19. Y aproximado tal vez 0,20 por 16. Ahí está. Ha utilizado una huella, una contrahuella, perdón. Ha utilizado una contrahuella de 20 centímetros. ¿Se dan cuenta? Pero estos 20 centímetros son pues sumados el tema de la altura lo que es el contrapiso. Tienen ustedes, si alguno de ustedes es constructor, tiene una cierta rugosidad a la hora de hacer el vaciado de las escaleras. A veces no queda tan fino como queremos. Hay algunos sectores donde hay más hormigón que otros, entonces no está nivelizado. Entonces se le da una cierta nivelización con un contrapiso, se le dice un contrapiso para que llegue, digamos, a estar uniforme en toda su superficie. Y esto para que luego justamente se coloque un acabado de piso que puede ser, por ejemplo, un porcelanato, un piso cerámico, o puede ser un piso granito, ¿no? Por ejemplo, nosotros en lo que es el bloque nuevo, en el bloque nuevo, si ustedes se dan cuenta, en el bloque nuevo, las gradas que nosotros tenemos para subir a las aulas, 691, 92, 93, todas esas gradas tienen un acabado de piso granítico, de granito es justamente ese acabado. Entonces, para hacer ese vaciado, tienen que justamente afinar las dimensiones de las superficies. Entonces, aquí me parece que, por ejemplo, acá según el cálculo, para que lleguemos a la altura de 320, que es de piso a piso, la altura de contrahuella es 20 centímetros. 20 centímetros. Es muy alto esta altura. Es muy alto. Ustedes que tal vez alguno de ustedes tiene
tiene varios pisos en sus casas, pueden comprobar, pueden ir y medir cuánto es su altura de su contrahuella, cuánto es la altura de su contrahuella. Y ahí ustedes van a ver si justamente esta altura es conveniente o no conveniente. Para mí, desde mi punto de vista, esta altura es muy alta. ¿Por qué les digo? Porque justamente esta altura hace que elevemos un poco más la rodilla. Y peor es justamente cuando somos personas mayores. Cuando somos personas mayores ya nos cuesta hacer ese tipo de ejercicio. Hacemos un ejercicio y nos cansa. A lo que me voy es que nos cansa. Entonces preferimos que las alturas de las contrahuellas no sean muy elevadas, no sean muy elevadas. Cuando mínimo, creo que la norma dice que cuando mínimo estas alturas deberían de ser hasta 18 centímetros, hasta 18 centímetros. Bueno, pero en este caso el arquitecto ha planteado de esta manera, ¿no? Pero yo como ingeniero puedo cambiar, puedo decir, puedo mover o retroceder un poco los peldaños. O hacer, por ejemplo, con 3 descansos, ¿no? O con 2 descansos, para que justamente esta altura se reduzca. Para que esta altura justamente se reduzca. Porque tal cual está ahorita, yo creo que es hasta el último piso, esta altura de 20 centímetros no me conviene. No me conviene. Entonces, desde aquí, desde este punto, yo ya veo algunas falencias. Yo ya veo algunas falencias dentro de estos elementos estructurales. Yo ya veo algunas falencias. Entonces, ahí fíjense entonces que es una altura tipo. Es una altura tipo. Es una altura tipo. Entonces, por lo tanto, los 20 centímetros que llegan en todas las contrahuellas es uniforme. ¿Ya? Por eso les digo, es mejor que cuando se hace el vaciado, se hace un vaciado más o menos con una altura aproximada, les diré, de unos 16 centímetros o 16.5 hasta 17 centímetros, porque luego se va incrementando la altura. ¿Por qué? Porque el acabado de la escalera no va a ser hasta ahí, no va a ser el acabado de la escalera hasta ahí. Tenemos que afinar con un contrapiso para que luego coloquemos lo que es el acabado, ya sea cerámica y demás. Entonces, al final de cuentas, esta altura de esta contrahuella va a incrementarse, va a incrementarse. Entonces, de esta manera nosotros vamos a tener otra altura al final, vamos a tener otra altura. Vamos a tener entonces otra altura, ¿ya? Ya, está bien. El plano arquitectónico tal vez de una forma gráfica está bien ser presentado, pero hay que hacer algunas correcciones. Voy a irme al otro corte. Fíjense que el otro corte, ahí está. Es el otro corte. Ah, aquí hay muy importante. Tiene que verse dentro de estos cortes. Fíjense que aquí se ve la rampa. Ahí está. Este es el acceso. Antiguamente, ya es muy antiguo. Hay muchas edificaciones que ya no utilizan este tipo de elementos estructurales. La rampla es justamente una losa maciza que soporta justamente lo que es la carga de los autos para su ingreso a lo que es el sótano. Ya no se utiliza mucho. Yo he visto en la mayoría, yo soy paseño, he visto en la ciudad de La Paz que ya la mayoría de las edificaciones ya no tratan de perder área. Al colocar justamente una zampla, haces una pérdida de área dentro de justamente la superficie. Voy a irme justamente a ver a lo que es la fundación. Ahí creo que se ve lo que es el tema de la zampa. Ahí está, aquí se ve. Ahí está. Fíjense que desde el ingreso, para el ingreso, ya se está tomando un ingreso de esa zampla desde la calle. Desde la calle se está tomando justamente el ingreso. Y este ingreso tiene que tener una determinada pendiente. Tiene que tener una determinada pendiente. ¿Por qué? Porque tiene que poder bajar el auto y asimismo también poder subir el auto. Entonces, yo he visto en las edificaciones de La Paz que han cambiado este sistema por un montacargas. Han cambiado de sistema por un montacargas. ¿Cómo es un montacargas? Voy a dibujarles acá. El montacargas, voy a dibujar acá una superficie. Esta superficie está dando con la calle. Vamos a decir que la calle es este sentido. Ahí está la calle.
Y el edificio, para no perder mucha área en las edificaciones, a veces lo hacen al ras de la calle, ¿no? Las edificaciones. Entonces, el ingreso del auto hace que este montacargas se ubique aquí. El auto ingresa y aquí se tiene la ubicación del auto. Entonces, más o menos tiene como un pequeño ascensor llega a una losa movible, tiene unas máquinas aquí, en esta parte lateral, tiene unas máquinas. Aquí en esta parte lateral tiene unas máquinas que hacen que esta losa descienda hasta el piso donde justamente se ubica el tema del sótano. Entonces, estos apoyos, en este caso, estos apoyos, que son máquinas, están incrustadas dentro de un pequeño muro estructural, un pequeño murito estructural, que solo va para el descenso de cargas, nada más. Y este descenso de cargas, ahí está, con este murito estructural. Y dentro de este muro estructural, entonces, están las máquinas para este montacargas. Así, de esa manera es ya la que se está utilizando para no perder área, para no perder mucha área, ¿ya? Esto es como ya aquí justamente se ha planteado esta edificación de esta manera, ¿no? Se está ganando espacio, sí, creo que hay suficiente espacio. Es por esa razón que justamente se está haciendo con una rampa. Es por esa razón, porque esta edificación está pues dentro de lo que es el terreno. A ver, ¿qué están? Ya. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más podemos analizar de este plano arquitectónico? Fíjense entonces, ya, aquí tenemos unos detalles. Estos son detalles de constructivos, ya, miren este detalle constructivo. Algunos planos tienen, algunos no. Algunos planos tienen, algunos no. Algunos planos tienen este detalle constructivo. Fíjense, este detalle bien bonito, aquí está. Fíjense que en la terraza se tiene una especie de parapeto, una especie de parapeto. ¿Qué es ese parapeto? Es pues justamente un muro perimetral que justamente impide a que justamente nosotros nos caigamos, ¿no? Desde la terraza. Impide que nos caigamos de la terraza. Fíjense que aquí yo también puedo ver, fíjense, la losa aligerada. Ahí se ve la losa aligerada. Fíjense que se ve la losa aligerada. Dice losa alivianada con complementos de plataforma. Ahí está. Se puede ver ese detalle. No está completo, sí, se está mostrando un detalle nada más. Fíjense que se está utilizando, dice, para el acabado de piso, madera, ¿no? Parquet, ahí está. Piso parquet se está utilizando, ¿no? Para el acabado. Y por ejemplo, la vista lateral menciona que justamente en algunos puntos dentro de estos planos en planta, se cuenta con muros de vidrio, no se tiene tabiquería, no se tiene tabiquería, se cuenta más bien con muros de vidrio. El vidrio, ustedes si quieren hacer la comparación entre el muro de vidrio y un muro de tabiquería, es más liviano, más liviano. Entonces tiene su objetivo de que no se tenga mucha carga entonces de ladrillo dentro de los pisos, ¿no? No se tenga mucha carga de ladrillo. Y también por estética, se dice que los vidrios hacen ver o dan mejor imagen a las edificaciones, dan una mejor imagen a las edificaciones. Entonces ahí está. Tenemos también un detalle, por ejemplo, este de verja. Esta es la verja que tiene que ver con justamente todo el perímetro que justamente tiene que estar cubierto para la protección de la edificación. ¿No? Ahí está el detalle de verja. Ahí está el detalle de verja. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí podemos ver dentro de este plano arquitectónico, fíjense, ahí está este plano arquitectónico, me dice que está, a ver, ubicado, vamos a ver, ahí está, sus detalles, ¿no? En la provincia Cercado, distrito 3, subdistrito 2, Arco, manzana 160, predio 13, lote K, calle Oscar Cesuto, esquina calle Innomenada, no tiene nombre, dice la otra calle. Esto es en el centro de Cochabamba, en el centro de Cochabamba es esta edificación, ¿no?
Fíjense, ahí están estas avenidas o calles, tal vez a alguien le hace conocido, tal vez alguien conoce tal vez de esta edificación. No sé si se habrá construido, no sé si se habrá construido, pero ahí está, es una edificación nueva nada más, fecha 21 de septiembre del 2016. No sabemos si se habrá construido, ¿no? Entonces, ahí está, pero la, todos los detalles. Ahí está el arquitecto y demás, quien ha realizado este plano arquitectónico, y ahí está. Este es así es. Así entonces, así un plano así te va a entregar el arquitecto, ¿no? A ti como ingeniero estructural te va a decir, ingeniero, este es el plano estructural, ya. Listo, no necesitas más, no necesitas más, no necesitas más. ¿Puedes adjuntar algunas observaciones? Sí. A medida que tú vayas diseñando todos los elementos estructurales, puedes observar esos detalles. Le puedes decir, arquitecto, creo que no me está resultando conveniente que las columnas, por ejemplo, estas columnas de esquinas estén muy cerca, ¿no? Estoy haciendo una nueva redistribución, porque tiene que haber un debate mutuo entre el arquitecto y el ingeniero y decirle, esta columna que estoy viendo acá, por ejemplo, fíjense esta columna, me parece, no sé, no sé si estará correcta estas columnas, fíjense que no están justamente dentro del muro, no está dentro del muro estas columnas acá, no están dentro del muro. Entonces ese muro de tabiquería está un poco más alejado, no sé si es error de gráfico y no están alineadas, por ejemplo. Entonces, cuál es la diferencia de que yo las introduzca dentro del muro? ¿Cuál es la diferencia? Y hacerle notar, por ejemplo, estas otras columnas que tienen esta dirección, por ejemplo, esta dirección, yo puedo decir al arquitecto, creo que no me parece y no sé si podemos rotarlas en el otro sentido, pero eso tiene que ver justamente con las verificaciones que tú tienes que hacer. ¿Qué verificaciones vas a hacer? Vas a hacer, por ejemplo, las verificaciones de los desplazamientos. Vas a hacer las verificaciones de los desplazamientos. Vas a verificar los desplazamientos tanto laterales como verticales. Los desplazamientos laterales se van a dar al efecto de sismo. Va a haber un cierto desplazamiento que tienes que comprobar con el admisible que bajo norma nos dice. Es por eso que les había hablado ya un poco que se está sacando la guía boliviana de diseño sísmico en su última etapa y revisión. Tal vez ya yo creo dentro de unos cuantos meses más ya lo van a justamente publicar. Y va a haber una serie de controversias, ¿no? Una serie de controversias, porque cuando ya se dé como validado esa norma, todos los ingenieros estructuristas, todos de canto, todos los que están en Bolivia, ya sean ingenieros fuera, que han estudiado fuera del país, o que hay gente, digamos, que estudiar acá, tiene que conocer nuestra norma. Entonces, estos cálculos se tienen que basar bajo esa norma. ¿Por qué? Porque si pasa algo con edificación, los principales gestores del cálculo somos nosotros. Y entonces, a la hora de hacer peritajes, te pueden decir que justamente bajo qué norma te has guiado. Tú le dices, me he guiado bajo la ACI del 2018 o 2019, me he guiado bajo esa norma. Entonces, si la norma ya está vigente, te va a decir, estamos en Bolivia y la norma que nosotros manejamos y se ha autorizado es pues la guía boliviana de diseño sísmico. Ya, listo. Tú le dices, bueno, me he olvidado. No sé, no pensaba que era tan riguroso. Listo, te hacen pagar unos cuantos billetitos y listo. O si no quieres puedes entrar a mayores consecuencias, ¿no? Eso es estado. Una vez que se valide esa norma, todos los cálculos se van a basar bajo esa norma, porque ya va a ser una norma guía
de guía va a pasar a ser norma. Ahorita está como guía nada más, tal vez algunos ya la conocen, como guía, pero luego va a pasar a ser una norma. Esa norma que tiene que justamente tener todos los requisitos del elemento hormigón y acero para el diseño. Todos los requisitos. Y ustedes, algunos que conocen ya esta norma, van a ver que todos los términos que están manejando son pues bajo una norma, un ente mater. ¿Cuál es esa norma? Es el ACI. Es una copia, pero referida a nuestro plano. Porque no es lo mismo, les había dicho, no sé si me han escuchado la anterior clase, cuando estábamos haciendo detailing, no es lo mismo decir nosotros aquí en Bolivia la resistencia del hormigón mínima 210, cuando en Estados Unidos la resistencia mínima es 250. Es 250. Y nosotros 250, no, mucho cemento, no, va a afectar al precio de la obra. Nos vamos a eso, a la parte económica. Entonces, fíjense, hay mucha diferencia. Entonces nosotros agarramos el ACI, lo que estamos haciendo nosotros es sacar la mayor cantidad de información que ya es verídico. Nos estamos basando bajo esa norma. Y hay muchas normas, además de esa, de sismos, por ejemplo. Se están basando en la norma peruana, la norma brasilera, la norma mexicana. Entonces se están agarrando varias normas y están recopilando su información, están recopilando la información, porque siempre a la hora de hacer cálculos tenemos que basarnos en información existente y en información que nosotros podamos justamente poder recopilar, ¿no? Podemos recopilar información existente de qué sismos han utilizado o han surgido en Bolivia y demás, ¿no? Entonces, según a eso, están sacando nuestra guía, que va a ser dentro de poco tiempo una norma. Eso es entonces, yo viendo si mi plano está de esta manera, cuenta con todo, ¿ya? A ver las dimensiones, veamos las dimensiones en planta. Yo quiero ver, me interesa las dimensiones entre los ejes de columnas. Ahí está. Creo que sí, está todo acotado, tal vez. No sé si está por demás, tal vez hay algún punto, digamos, que no esté justamente con una cierta dimensión. Es por esa razón que justamente cuando nosotros le pedimos la información al arquitecto, le decimos que tal vez nos puede facilitar este plano digital, nos puede facilitar digital, porque tal vez hay alguna distancia, ya que ellos también dibujan sus dibujos a escala, solo que las acotaciones lo hacen de distinta manera, a elementos representativos ellos lo acotan. Por ejemplo, aquí se ve bien claro qué cositas ellos acotan. Acotan las ventanas, acotan esa distancia del voladito, fíjense, y no acotan lo que es más importante para nosotros que es justamente la distancia entre columnas, ¿no? Esas distancias que a nosotros nos interesan. Mira, fíjense que aquí se está marcando las distancias, por ejemplo, de los pasillos, fíjense las dimensiones de los cuartos, ¿no? Esas dimensiones que a ellos les característica, porque es un plano arquitectónico. Tiene que haber la diferencia entre un plano arquitectónico y un plano estructural. Y esa diferencia es pues justamente las acotaciones. Ahí está, a las acotaciones que justamente tienen, ¿no? Ahí está, las acotaciones. Listo. Entonces se le pide el plano arquitectónico en digital y nosotros ahí vemos si hay alguna distancia que le podemos tomar la atención y decirle, creo que aquí te has olvidado y creo que no es, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta parte superior, encima de la losa, en este caso, de lo que es el ascensor, encima de lo que es la losa del ascensor, pues se va a colocar, por ejemplo, los tanques elevados. ¿Qué son los tanques elevados? Ustedes dirán, algunos ya conocerán, tal vez. Los tanques elevados justamente son los distribuidores de agua, ya sea agua fría, para justamente luego obtener caliente y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa losita sirve para ubicar los tanques elevados, los tanques elevados. Pero aquí yo, por ejemplo, no veo el tanque enterrado. Siempre en una edificación tiene que haber, por ejemplo, los tanques enterrados. Si son edificios altos, tiene que haber justamente los tanques enterrados. Aquí tal vez hay tiene que notarse, no sé si se encuentra, tal vez, no, creo que no existe.
No existe, por ejemplo, pero hay espacio. Fíjense que tenemos espacio. Ahí hay espacio. Hay mucho espacio. Ahí tiene patio. Entonces, dentro de ese patio, que no afecta a la edificación, nosotros podemos ubicar el tanque entesado. El tanque entesado, porque a nosotros CEMAPA nos va a entregar, CEMAPA o cualquier distribuidora de agua nos va a entregar justamente el agua por la matriz. Entonces, nosotros vamos a tener que depositarlo en un tanque entesado y mediante una bomba elevar al último piso, hacia el tanque elevado, cosa que luego desde ese tanque elevado nosotros podamos distribuir a todos los niveles de los entrepisos, a todos los niveles de los entrepisos. Entonces es muy importante. ¿Quién lo va a diseñar? Si no eres tú como ingeniero estructural, ¿quién te lo va a diseñar tu tanque entesado? Nadie. No te tienes que olvidar de nada, de ningún cálculo, no te tienes que olvidar, porque luego te pueden observar y demás. ¿Y dónde está, ingeniero, su tanquecito entesado? ¿Dónde lo ha ubicado? El arquitecto puede o no puede ubicarlo el tanque, no es su trabajo. Nosotros como ingenieros tenemos que decirle, mire, aquí, estoy queriendo colocar mi tanquecito, tiene estas dimensiones, y supongamos que el arquitecto si ha dejado espacio o no ha dejado espacio, eso es lo que tenemos que consultarle. Decirle, mire, aquí usted no me ha dejado ningún espacio. Yo tengo que colocar mi tanque entesado. Entonces, fíjense, supongamos que no ha colocado o no ha dejado espacio y esta edificación está completita en su superficie. Entonces, aquí abajo, fíjense que aquí abajo tengo, mira, baulera 1, baulera 2, baulera 3. Toda esta superficie que él está, no sé, separando, por ejemplo, para la administración tal vez está ahí separando estos ambientes. Entonces, estos ambientes yo le digo, fíjese, yo voy a utilizar estos ambientes porque va a estar ahí ubicado mi tanque. Ahí va a estar ubicado mi tanque. Bueno, eso tiene que entrarse con mutuo acuerdo con el arquitecto y decirle, mejórelo su planito. Yo estoy ubicando aquí, le estoy diciendo ya de antemano dónde voy a ubicar mi tanque, porque no me ha dejado ningún espacio. No me ha dejado ningún espacio. Eso es, y de esa manera entonces nosotros comenzamos a definir las secciones, en este caso, de los elementos estructurales. ¿Ya? Voy aquí, en este caso entonces, fijarme en lo siguiente. ¿Ya? Voy a ver, fíjense que aquí, así está la distribución de sus columnas. Así tal cual está la distribución en sus columnas. Fíjense que entre el eje C, por ejemplo, creo que es la viga de mayor longitud. Fíjense que entre el eje C y B se tiene aproximadamente, no estoy sacando ahí a detalle, se tiene una distancia de 5.41. A ver, otra distancia, acá 5.41. Entre esta columna circular y esta otra columna, en este caso, rotada, tengo una distancia de 5.31. 5.31. ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Fíjense que en esta otra vista, entre los ejes, tal vez aquí está mal numerado, pienso que está mal numerado, esto debería ser 2, esto debería de ser 2, entonces entre 2 y 4, por ejemplo, la distancia es aproximadamente, a ver, aproximadamente es, aquí tengo que sumarle 0.15 de lo que es el ancho de la columna, 0.15 más 5.34, entonces sería más o menos 5.50, 5.50, ahí está, se dan cuenta, 5.50, de ahí estoy sacando las longitudes. Entonces, yo de forma manual, si yo tengo las herramientas, yo tuviera las herramientas, ¿no? Yo les digo, si ya estoy comenzando a calcular, entonces quiero sacar los ejes de las columnas, yo tengo las herramientas y pues me hago imprimir esta partecita, ¿no? Toda esta partecita que se me hace necesaria, la hago imprimir, o en todo caso comienzo a dibujar en una hoja, ¿no? Comienzo a dibujar y voy ubicando todas las columnas y las distancias correspondientes. Todas las distancias correspondientes. Ahí está. Fíjense que aquí yo tengo este tema del ascensor, ¿ya? Este tema del ascensor, pero nosotros no estamos haciendo justamente, ni en este segundo proyecto, no vamos a hacer todavía el diseño de losas, no vamos a hacer el tema de losas. Entonces yo
voy a cambiar las columnas para que se emplacen a este tema del muro de ascensor. No voy a colocar justamente el muro de ascensor, porque en todo caso, si estuviera colocando el muro de ascensor, tendría que justamente hacer, hacer su fundación, en este caso su fundación, que es una losita. Tendríamos que hacer. Entonces yo, por ejemplo, voy a reemplazar a estas columnas. Entonces, qué mejor entonces agarrarnos un piso tipo. Fíjense, un piso tipo, ahí está el piso tipo, y tal vez reubicar estas columnas, tal vez puede ser bueno reubicar estas columnas, pero cuando es un proyecto real, primeramente el cálculo se lo hace tal cual, está definido. Y luego vos vas optimizando la estructura, moviendo, aumentando secciones y al final tienes una edificación ya con secciones óptimas, ¿no? Con secciones óptimas. En este caso, fíjense que nosotros podemos mover, eliminar, borrar, cualquiera sea el término, columnas que estén por demás. ¿Podemos alinear? Sí, también podemos alinear, por ejemplo, columnas que estén por demás, ¿no? Podemos alinear. ¿Ya? A ver, vamos a agarrar un piso tipo que vamos a modelar. ¿Ya? Vamos a agarrar un piso tipo que vamos a modelar. A ver, puede ser esta planta tipo 2 y 3 o esta planta tipo 4, 5 y 6, ¿no? Cualquiera de estas plantas. Pero cuando se está haciendo una edificación y se tiene que diseñar todos los elementos estructurales, se modela tal cual los pisos. Desde el primer piso, la planta tipo 2 a 3, 4, 5, 6, la séptima planta y la cubierta. Se analiza en este caso se modela por separado, por separado. No tenemos que justamente hacer como estamos haciendo, hemos venido haciendo, ¿no? Dentro del primer proyecto. Agarrar un piso tipo y hacer el replicate y hacer la copia en todos los niveles, ¿no? Pero ya que es un proyecto académico, nosotros nos vamos a basar una planta tipo. ¿Cuál va a ser esa planta tipo? A ver, yo lo voy a poner a elección. Creo que sería mejor de esta, que es justamente la planta tipo 4, 5 y 6. Ahí está todos sus detalles, ¿no? Todos sus detalles. Ahí están las columnas, ya, ahí están las columnas, y yo comienzo justamente a ya dibujar los ejes. Voy a comenzar primeramente haciendo el dibujo de lo que son las columnas. Tal vez puedo reubicar estas columnas, sí, puedo reubicar, porque yo estoy viendo que aquí este muro no lo han colocado porque han querido, no lo han colocado porque justamente este muro reemplaza a una columna que yo no puedo colocarle con una sección pequeña, porque este muro justamente hace que toda esta losa, es una losa grande en esta parte, fíjense, no, creo que no se puede enmarcar, no se puede enmarcar. A ver, tratar a ver de hacer un cachito, un cachito. No sé si tengo otra aplicación. No se tiene otra aplicación. No se tiene otra aplicación. Bueno, lo que estoy viendo, ya, lo que estoy viendo, fíjense, lo que estoy viendo es que creo que esto sí puedo hacer. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a utilizar una opción. Y esta opción siempre es buena. Ya, de recortes. Ahí está. Voy a utilizar estos recortes. Ya, vamos a recortar el dibujo. Ya, este piso va a ser el que vamos a modelar. Ahí está. Voy a decir control C. Control B. Ahí está. ¿No? Se puede ver. Ahí está, el piso tipo. Entonces, este piso tipo que nosotros vamos a modelar, podemos tal vez mover algunas columnas, podemos mover o reubicar o cambiar, ¿no? La ubicación de estas columnas, según las distancias que nos den, según las distancias que nos proporcionan acá. ¿Ya? Voy a ver, comenzar a dibujar.
A ver, vamos a dibujar con un color distinto para que se note. Ya. Ahí está. Por ejemplo, fíjense que aquí este muro va a ser reemplazado, lo que les había dicho, va a ser reemplazado por columnas. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Fíjense